¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriésgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Caterine Paquillori y sean bienvenidos al 36º podcast de Arriésgate y Vive. ¿Cómo aprendemos a respetar nuestras necesidades? ¿Qué hacer si sientes que tu vida es un fracaso? ¿Cómo encontramos nuestro propio camino? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar y responderlos. Así podremos ayudarlos con algunas dudas que tengan. El tema de hoy es Camina hacia adelante. El autoconcepto es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Este tiene dos componentes fundamentales: la identidad personal. Aquí intervienen factores que se atribuyen al propio individuo, como son los rasgos de la personalidad, sus gustos, su visión personal, pensamientos, ideas y creencias. Y dentro de la identidad social, en este apartado intervienen elementos relacionados con el ámbito social de una persona. Pueden ser sus amistades, la familia, el tipo de religión al que pertenece, las actividades que realizan en algún tipo de comunidad o de ocio, la universidad o las relaciones de trabajo. Pero este concepto puede ser más maleable cuando las personas son más jóvenes y están en proceso de autodescubrimiento y formación de la identidad. A medida que las personas envejecen, las autopercepciones se vuelven más detalladas y las personas se forman una idea mucho mejor de quiénes son y de qué es importante para ellos y para su vida. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es la psicóloga Paulina Morales, de nacionalidad mexicana. Estudió una maestría en TRE, que viene a ser terapia racional emotiva conductual. Le apasiona su carrera, pero siempre tuvo un interés en dibujar. Por ello se creó la cuenta Debates Conmigo. En esta busca plasmar sus propios pensamientos, sus problemas o sus conclusiones. Este es un espacio en el que se expresa y también espera que otros puedan identificarse con sus dibujos. Hola, ¿qué tal, Paulina? Bienvenida al podcast de Arriésgate y Vive. Hola, muchas gracias, Capi. Doy el inicio. El tema de hoy es Camina hacia adelante. Y voy con la primera pregunta. ¿Cómo se forma el autoconcepto? Ok, es difícil encontrar una manera en la que se vaya encontrando el autoconcepto así como tal, pero creo podemos entender el autoconcepto como estas ideas que tiene uno de sí mismo, como esta característica, cómo te describes a ti mismo. Entonces, el autoconcepto diría que se va creando a través de experiencias vividas, de nuestros aprendizajes. También vamos tomando en cuenta lo que los otros perciben de ti mismo y te lo van diciendo. Entonces, no sé, tenemos a un niño chico que le van diciendo que es bueno en matemáticas. Entonces, el niño va pensando que es bueno en matemáticas y se lo va creyendo, ¿no? E igualmente podemos tener un niño que, ay, no, él no es bueno, él es medio tontito, él es chistoso. Entonces, el niño se va creyendo que es chistoso o que es tonto o que es bueno en matemáticas, y es como vamos creando nuestro autoconcepto, como nos vamos describiendo. Entonces, llega uno de adulto y dice como, no, yo soy el chistoso, ¿no? Entonces creo que no es una respuesta así como que puedas dar de tal cual cómo se va formando, pero es como un cúmulo de experiencias, es como todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que nos van diciendo los demás de nosotros mismos y todo lo que nosotros mismos vamos comprando del cómo nos vemos. El autoconcepto viene formándose desde la niñez, por lo visto. Son pensamientos e ideas y creencias que uno se va creando desde las experiencias que nos pueden dar nuestros padres sobre ciertas opiniones, o nos pueden dar no solo sentimentalmente sino también físicamente. El tipo de comentarios que nos den nos van a generar una visión quizás alterada de nosotros mismos, y también eso afecta bastante la sociedad en la cual vivimos, porque nos vemos relacionados de cierta manera con amistades, o quizás la religión también a la que pertenecemos pueden afectarlo, el autoconcepto que nosotros mismos tenemos, y es algo que recién cuando uno ya es adulto se puede dar cuenta, ¿no? Que tanto nos ha influenciado la opinión de los demás. Claro, y al final el autoconcepto pues es la imagen mental de que tú tienes de ti mismo. Ahora te planteo la segunda pregunta, que vendría a ser ¿cómo aprendemos a respetar nuestras necesidades? Bueno, creo que para poder respetar nuestras necesidades nos tenemos que ir un paso antes. Necesitamos como seres humanos definir nuestras necesidades. Muchas veces no sabemos qué es lo que necesitamos y pensamos que lo que queremos es lo que necesitamos, y no es necesariamente así. Entonces, ¿cómo vas a respetar algo que ni siquiera tenemos constantemente bien definido? No sé si me entiendas. Si nosotros no sabemos cuáles son nuestras necesidades, ¿cómo vamos a dar espacio para que las respeten? Entonces, el primer paso sería definirlo, definir cuáles son tus necesidades para poder como actuar conforme a esto y conforme a estas definiciones, teniendo claridad de las necesidades que uno tenga para poder ya sea marcar límites claros, ya sea para ponerse a uno mismo
uno antes que a otro en cierta situación que convenga, o no sé, pensar que lo que quiero es lo que necesito hace que muchas veces nosotros mismos no respetemos nuestras necesidades. Entonces creo yo que definir nuestras necesidades termina por ser lo más importante en esto. Lo podemos ver, como dices, aprender a marcar nuestros límites en diferentes ámbitos, ya sea también en tu pareja, porque muchas veces uno trata de aferrarse a ciertas personas que nos pueden terminar lastimando. A veces queremos a alguien, pero no necesitamos a esa persona ya en nuestra vida, porque simplemente puede generarte algún tipo de dolor dentro como persona y bueno, que te bajo la autoestima y ese tipo de cosas que ahora vemos. Pero como voy a anotar el hecho de que tenemos que aprender a saber qué necesitamos, porque no siempre tenemos el autoconocimiento de ello. Sí, muchas veces creemos que lo que necesitamos es lo que nos han dicho, o lo que todo mundo o todas las personas a tu alrededor, todo tu mundo considera que necesitas, pero realmente necesitamos llegar a como una introspección de qué es lo que realmente necesito, y puede variar de momentos a momentos en tu vida. Como dices, sí, en una relación amorosa, pudo en un momento esa misma relación haber sido lo que necesitabas, y puede dejar en algún punto también dejar de servir como esa necesidad y nada más le está trayendo cosas negativas a tu vida. Entonces las necesidades no son algo constante, no es algo que permanezca igual durante toda nuestra vida. Entonces al tener un autoconocimiento y también como que enlazándolo con el primer tema del autoconcepto, teniendo un autoconcepto fuerte y teniendo un autoconcepto objetivo en el que sepamos de que la imagen mental de cómo somos coincide con una objetividad, las necesidades va a ser mucho más sencillo ir identificando a lo largo de nuestra vida, estas necesidades. Ahora, relacionado a todo lo que hemos venido mencionando, considero que la tercera pregunta va a ir muy ligado a esto, que vendría a ser ¿cómo encontramos nuestro propio camino? Pues creo que otra vez me remonto a lo mismo, definiéndolo. ¿Tienes claro a dónde vas? ¿Tienes claro el camino que quieres seguir? ¿Existe este camino o nada más estás viviendo una vida, tomando la vida como viene? Si nosotros tenemos claro hacia dónde voy, la vida que quiero tener, las decisiones que hacen sentido con quién soy, con la imagen que tengo de mí y con lo que necesito, si todo es coherente, si todo es claro, si tengo todo esto claro, el camino que voy a tomar va a ser asertivo. Vas a encontrar un camino en el que te va a llevar hacia donde quieres, pero para eso se necesita muchísima claridad y también mucha definición. Si tú vas por la vida sin tener claras estas cosas, probablemente no tomes decisiones asertivas, pero si tú tienes claro hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir, el tipo de vida que quieres tener, vas a ir tomando poco a poco decisiones asertivas que te lleven a eso, y el propio camino se va construyendo, teniendo claro dónde vas, pero también pudiéndote tal vez adaptar a las nuevas adversidades que te traiga ese camino o que tenga ese camino. Pues sí, muchas veces nosotros tratamos de complacer a las personas externas que tengamos, ya sea la familia, o tratamos de guiarnos bastante de cómo se está dando la situación de los demás personas, o sea, nuestros amigos, vemos que ellos ya están en la universidad, nosotros también tenemos que estar en la universidad, ellos ya están en un trabajo estable, entonces nosotros también, ellos ya se están casando, entonces nosotros también, y tratamos tanto de igualarnos en todos los aspectos que muchas veces no hacemos lo que queremos, y bueno, puedes llegar a los 50 años y te volteas a ver en todo lo que has hecho en tu vida y te has dado cuenta de que nunca has hecho lo que has querido y te terminas arrepintiendo, o tratas en todo caso de hacer, pero te das cuenta que hay ciertas cosas que puedes hacer a una edad que a otra no, como a cierta edad ya te empiezan a doler los huesos, entonces pues tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? A diferencia de cuando eras joven, entonces te pierdes tanto por tratar de mirar a los demás y no comprender exactamente lo que tú quieres en tu vida. Es algo que nos pasa bastante a los jóvenes también. Creo que nos presionan bastante con que a los 16, aquí en Perú, ya tenemos que decidir qué carrera queremos estudiar, que vienen a ser 5 años. Entonces te presionas tanto y en verdad a mitad de carrera te das cuenta que no era lo tuyo. Y te suelen juzgar porque dicen, no, es una pérdida de dinero que has dado, ¿no? Claro, para tu familia, que son 3 años, pero no se dan cuenta de que al final de cuentas es tu vida la que vas a tener que manejar con esa carrera que quizás nunca te ha gustado. Terminando esa carrera vas a tener que trabajar unos 10 años quizás, y entonces es mucha presión para alguien que recién se está aprendiendo a autoconocer. Sí, pensamos que todos los caminos se tienen que ver igual, que todas tenemos que seguir el mismo camino, pero ¿qué pasa si no? ¿Y qué pasa si no te está resultando ese camino? Es, como dices, además de ser mucha presión, también te puede llevar a mucha insatisfacción. Incluso, bueno, creo que el comparar caminos
nos puede llevar a mucha insatisfacción. O sea, de que mi camino probablemente no se parezca al de la mayoría de gente de mi edad, pero eso no significa que no sea un camino válido y que no sea un camino que a mí me traiga satisfacción. O puede ser que sí se parezca, pero tengo claro hacia dónde quiero caminar, que creo que se relaciona un poco con esto de que estábamos platicando pues hace rato, de que la claridad te lleva a hacer lo que necesitas y respetar también estas necesidades, no necesariamente a seguir lo que todos los demás hacen como nos han enseñado siempre. Ahora te planteo la cuarta pregunta, que vendría a ser, ¿qué hacer si sientes que tu vida es un fracaso? ¿Qué hacer si consideras que tu vida es un fracaso? ¿Qué es un fracaso? Pues ¿cómo se ve un fracaso? ¿Cómo se ve una vida con fracaso, una vida sin fracaso? Son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer para llegar a una objetividad. Creo que he repetido mucho durante esta entrevista que me has hecho, que creo que termina siendo fundamental. Hay que definir qué significa tener una vida de fracasos. ¿Cómo se ve una vida que no tiene fracasos? Desde mi definición de fracaso puede ser completamente distinta a la tuya, pero creo que si vives una vida coherente, congruente con lo que quieres, con lo que necesitas y con lo que eres, puedes llevar una vida exitosa a pesar de que ante los ojos de otros consideren eso un fracaso. Entonces, realmente el fracaso es completamente subjetivo. Creo que cada persona tiene una definición totalmente errada de la palabra fracaso, ¿no? Depende bastante de la situación en la cual nos encontremos, porque para mí quizás me siento fracasada si saco una nota de 16 o 15 y para otra persona esa es una gran nota. Entonces, depende bastante de la situación en la que nos encontremos. O quizás para mí yo me siento fracasada estando en un trabajo en la cual quizás no estoy haciendo lo que quiero y para otra persona no, pues en verdad sí. El planteamiento que has hecho, considero que sería mejor autoevaluar la situación en la que nos encontramos y como recalcas bastante, lo que necesitamos en ese momento también, porque ahorita pienso así, pero dentro de 2 años quizás no. Entonces va a variar mi perspectiva de fracaso con respecto a lo que yo voy construyendo también como persona. Exacto, y muchas veces pensamos que una vida exitosa es una vida en la que se genera mucho dinero, porque es lo que popularmente se cree, pero ¿qué pasa con todas las otras esferas de tu vida? Puede existir una persona que tenga mucho dinero y que sea vista socialmente como una persona muy exitosa, pero esa persona se puede sentir como un verdadero fracaso porque su vida social no existe, o porque tal vez se siente un pésimo padre, un pésimo hermano. Creo que la experiencia de sentirte un fracaso o no depende de uno mismo y depende de la situación en la que esté, como dices tú. Y creo que varios ejemplos se pueden dar si nosotros tratamos de ver un poco las noticias. O sea, vemos cómo famosos se terminan internando en diferentes centros porque no se sienten valiosos, tienen la autoestima súper baja, pero tienen todo el dinero que uno, desde nuestra posición, consideramos que el dinero hace la felicidad. Creo que es un pensamiento totalmente errado. Sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahora te voy a plantear la última pregunta, que vendría a ser, y para culminar, un consejo de vida que te hubiera gustado que te hayan dado en el pasado. Ok, creo que me hubiera gustado saber que la vida es eso que pasa mientras te estás preocupando por todo lo que va a pasar. O sea, que vivimos preocupados y con ansiedad, preocupándonos por el futuro, y todo ese momento en el que la vivimos tal vez preocupados es la vida. Entonces, me hubiera gustado que alguien me dijera como disfruta, no te preocupes tanto por por acumular éxitos a futuro, por preocuparte de si vas a ser exitosa, si tu vida va a fracasar, cómo va a ser tu camino en un futuro, sino disfruta el camino que estás recorriendo hoy. Ese sería el consejo. Muchas gracias. Me gusta bastante lo que mencionas porque vivimos tanto en una vida en constante movimiento en la cual siempre estamos tensionados. Lamentablemente la ansiedad, la depresión, ese tipo de cosas son una de las causas más comunes en jóvenes. Bueno, en Latinoamérica no es tanto a diferencia como en Asia, que los chicos se terminan suicidando a cada rato porque tienen demasiada presión, ya sea en sus estudios, y hay demasiada competencia también en tus centros laborales, y todo es estresante. Ver noticias te suele generar más ansiedad todavía, y con eso de la pandemia que hemos tratado de concientizar más a las personas sobre que no necesitan estresarse tanto. Sé que no sueles tener un buen aspecto de las cosas que están sucediendo, pero todo va a pasar. Entonces, preocuparnos por el mañana es una pérdida de tiempo si no estás viviendo ahorita el hoy, ¿no? Me encanta
encanta lo que dices porque tiene mucha relación con lo que está sucediendo ahorita. Qué bonita manera de englobarlo. Bueno, como te había comentado, la idea es seguir fomentando para que la gente pueda tener mayor conocimiento sobre la salud mental, porque es muy importante en estos tiempos, la pandemia, como te digo, la sociedad, todo nos está cayendo de golpe. Entonces, tener un espacio en el cual las personas se sientan más cómodos al escuchar de que todo va a estar bien, se me hace muy agradable. Y también, como yo puedo ver en tus redes sociales, tú fomentas bastante ello. Espero que te haya gustado esta pequeña entrevista en sí, que haya sido de tu agrado, y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por haber aceptado. No, gracias a ti por regalarme este espacio y por, permitirme compartir mis ideas y mis pensamientos a tu plataforma. Muchas gracias. Esto fue un podcast de Arriésgate y Vive. Si te gustó, no olvides escuchar el próximo.